En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Abad Padre Internacional en este último día de esta semana, viernes. Ya tenemos el fin de semana por delante y alegrándonos en el Señor de su misericordia y las bondades que tiene con nosotros. Estamos en el tiempo de Adviento, un tiempo de reflexionar, de interiorizar y de poner el corazón en Cristo Jesús, que viene a visitarnos, viene a visitar tu vida, tu corazón. Por tanto, tenemos que estar reflexionando continuamente durante todo este tiempo esa venida de Jesús. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga sobre nosotros, nos unja, nos llene, nos fortalezca. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones, llena nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos y tenemos con tu presencia santa. Espíritu de Dios, te anhelamos, te necesitamos. Ven y fluye, Espíritu Santo, y llénanos más y más de ti, más de tu presencia, de tu santidad, de tu misericordia. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y empápanos. Ven y llénanos de tu presencia santa. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, hazte presente aquí y ahora en cada uno de los hogares, en cada lugar. Espíritu de Dios, manifiéstate con poder. Bendito seas, alabado, glorioso y exaltado seas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. De la estirpe de David, la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy, que rompe con la secuencia que llevamos viendo, es porque ustedes saben que hoy es el día de la Inmaculada Concepción, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Qué es esto de Inmaculada Concepción? Bueno, es un dogma de fe en el cual se proclama que María fue desde su concepción libre del pecado original. Es
es un dogma de fe, por tanto, los dogmas de fe están implícitamente o explícitamente en la palabra de Dios, y de ahí es que se toman, no es que la iglesia se lo saca de la manga. Y lo bonito de este dogma es la soberanía de Dios, el poder de Dios de obrar en el mundo de una manera eficaz y salvífica. Para los protestantes quizás es algo muy forzado esto de la Inmaculada Concepción, porque para ellos, como son muy estrictos con la palabra de Dios, y la palabra dice que todos pecaron y por tanto todos estaban privados de la gracia y necesitaban de la salvación, pero ellos no entienden este concepto de salvación o redención como lo entendemos nosotros. Y la iglesia a su vez también no fue de la noche a la mañana que llegó a esta profundización de la Inmaculada Concepción. Ya ustedes ven que esto pasaron varios siglos, fue en 1854 que se declaró como dogma de fe por Pío IX. Y habrán algunos que otros que podrán decir, por eso no es de Dios, pero no, claro que no. Todo, para eso tiene el Papa esa autoridad de hablar es cátedra. Y cuando el Papa habla es cátedra, cuando define todo nuestro fervor religioso, pues debe adherirse a eso que el Papa nos ofrece para ser creído. Esta es nuestra diferencia con los protestantes. Los protestantes son, no se ciñen a ningún magisterio, a ninguna autoridad. Cada uno de ellos es su propia autoridad, es su propio magisterio. Interpretan la Biblia a su manera, a su forma. Pero nosotros tenemos eso, tenemos nuestro magisterio. Entonces en este tema de la Inmaculada Concepción, que ellos no lo entienden por lo que le comentaba, decían cómo es posible que haya una criatura que no haya pecado, y entonces si no ha pecado no necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo porque necesitamos ser salvados. Entonces María, en su caso concreto, ella no necesitaría de Cristo porque ella sería como un ser extraordinario, impecable. Y claro, para nosotros la Iglesia en su profundización tenían en la piedad popular, estaba ya impreso. Eso de hablar de la Inmaculada Concepción es mucho más antiguo. Para todos el pueblo de Dios, María era concebida sin pecado. Eso era parte de la devoción. Por eso le llamaban la Purísima, la Toda Pura a la Virgen María. Y el texto del cual la Iglesia suele sacar esta definición, pues la tenemos justamente en este Evangelio que hemos leído. Y centralmente cuando el ángel entra donde ella le dice, alégrate, en griego le está diciendo Jaire, alégrate, que jaritomene viene del verbo griego jaritos, que es gracia. Entonces cuando que jaritomene no es llena de gracia. Si esperan que literalmente no es llena de gracia lo que le está diciendo, tú eres la rebosante de gracia. Ya saben que un vaso puede estar lleno, pero cuando un vaso está rebosante es porque tiene tanto que desparrama hacia afuera. Entonces María está tan llena que desparrama gracia. O sea, por eso ella es como una fuente.
Eso es lo que significa. También esta conjugación de este verbo permite o implica que ella es llena de gracia antes, en ese momento, y como si para siempre llena de gracia. Si ella es llena de gracia, cuando el ángel se le está acercando en ese momento, significaba que en ella no había pecado. Ahí es que está el punto de partida. Si en María ya había gracia, y era llena de gracia, y el Señor está con ella, es porque en ella no había pecado. De ahí se desprende este dogma de la Inmaculada. El otro momento de explicación o la dificultad que encontraban era Jesús tenía que rescatar a todo el género humano. María es parte del género humano. Entonces, ¿cómo María es rescatada por el Señor? Este fue el gran tema que necesitaban explicar o dar a entender a la persona cómo era que María era rescatada. La cuestión es que hay dos tipos de redención o salvación. Normalmente utilizamos el ejemplo de una persona que hay un peligro, hay un hoyo en la calle y yo caigo y alguien me rescata. Yo fui redimido, fui salvado de ese peligro, aunque caí. Fui rescatado. Pero en el caso también se puede dar de alguien que va a caer y es rescatado antes de que caiga. Y esta es la manera de ser salvada María. Antes de ella es caer, es redimida. ¿Por quién? Por los méritos de Cristo. Los mismos méritos de Cristo, los mismos méritos con los que fuimos y hemos sido rescatados, todos los que hemos sido regenerados por el bautismo, esos mismos méritos de Cristo, también María necesitó ser salvada por él. Ahora, lo que dirá alguien sería, pero ¿y cómo puede ser María rescatada antes de que Jesús nos salve? ¿De acuerdo? Ese sería el otro tema. Si María es antes de la salvación de Jesús en la cruz, que es donde Jesús nos gana la salvación para todos nosotros. En ese caso concreto es el tema de la omnipotencia de Dios. Dios es capaz de aplicar esos méritos de Jesús, aplicarlos en ese momento de María, porque Dios está fuera del tiempo. O sea, Dios no está atado al tiempo. Nosotros sí estamos dentro de la temporalidad, pero Dios no. Entonces Dios puede aplicar esos méritos de Cristo que van a pasar después, lo puede aplicar en María. ¿Y por qué esa necesidad? ¿Por qué tenemos que rebuscar tanto para hacer a María Inmaculada? Siguen diciendo los protestantes. Porque el Cordero de Dios que iba a ser inmolado tenía que ser sin mancha. Y Jesús, al asumir nuestra condición humana, todo lo que Él recibe de condición humana, lo recibe de María. O sea, toda la parte humana es de ella que lo recibe. Entonces, por tanto, la madre que engendra al Hijo, porque Jesús quiso ser en todo igual a nosotros, excepto en que en el pecado. Por eso María tenía que ser pura, para que el Jesús, nacer de ella, Él tuviera una carne pura, una tierra virgen en la cual Él tomara y asumiera nuestra naturaleza humana. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es que se desprende que María fuera sin pecado, para que el Cordero de Dios, el Cordero puro y sin mancha, pudiera ofrecerse. El que no había cometido pecado por todos los pecadores. Él soporta el castigo que nos trae la paz. Él nos salva de los pecados gracias a que Él era el inocente que se entrega por los culpables.
Y esto no viene por ese mismo tema de que María tenía que ser pura. Entonces, de aquí es que tomamos la cita bíblica, pues se toma este texto bíblico de María llena de gracia, ya estaba en gracia de Dios, por tanto de ahí se toma que ya era ella estaba sin pecado, ese pecado original que contraemos todos nosotros, el género humano, por vía de generación. Luego el mismo texto nos sigue hablando también del por qué ella ha sido rescatada y redimida de esa manera por su misión, la misión de María, que es lo más importante, su vocación, ser la madre del Salvador. Por eso María, la Theotokos, la madre de Dios. Por eso le dice el ángel, no temas porque has encontrado gracia ante Dios. Por eso que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. El nombre de Jesús, como bien sabes, significa Dios salva. Eso es lo que significa Jesús. Y le explica todo lo que tiene que ver con contenido mesiánico. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María tenía un problema, y era que María era virgen y tenía pensado quedarse virgen. Y por eso le pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Dice, ¿por qué ella preguntará eso si está desposada con José? Por eso es que se le pregunta, porque ella en su pensamiento pensaba quedarse así. Entonces el ángel le contesta o le aquieta esa dificultad, explicándole cómo será eso. ¿Cómo será? Va a venir el Espíritu Santo, la va a cubrir como una sombra, así como cubría la Shekinah, el arca de la alianza, que es ese lugar donde estaba la presencia de Dios de manera simbólica para el pueblo de Israel. Pues María se convierte en la verdadera y real arca de la alianza, que es cubierta por esa sombra, por esa nube, por esa presencia gloriosa de Dios. Y por eso lo que van a hacer de ahí es por obra de Él. Él es que agarra y encarna al Mesías en las entrañas purísimas de María. Y para que ella todavía tenga otro refuerzo de por qué creerle las palabras del ángel, le dice, mira tu prima, la que es de edad avanzada, que igual que su esposo, que es de edad avanzada, y son estériles los dos, ella está encinta. Ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, como para enseñarle que para Dios no es nada imposible, que Él puede lograr hacer eso. Como para Dios no es nada imposible, para Dios no era nada imposible aplicar los méritos de Jesús a María, antes de su concepción, para que fuera redimida por Cristo. Y para Dios tampoco es nada imposible el encarnar al verbo de Dios, a una de las personas de la Santísima Trinidad en las entrañas de María. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces María contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María siempre solicita, siempre a la par de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios la encumbró y la elevó, porque ella se abajó, y a los que se abajan Dios los exalta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad que se nos concede en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos la audiencia de todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, que están conectados en los diferentes programas de televisión y a través de la radio. Sean todos y todos bienvenidos a Abba Padre Internacional. Su hermana Yudelki Sánchez. Hoy vamos a compartir el tema en continuación a este tema de Adviento, a esta etapa, a este tiempo que vive nuestra Iglesia Católica.
y tenemos esta segunda parte en la segunda semana de Adviento, titulada Preparen el camino. Y vamos hoy a conocer en esta segunda semana de Adviento qué nos habla la iglesia, a qué nos invita la iglesia, y aprendamos juntos, hermanos y hermanas, desde toda la experiencia milenaria que tiene la Iglesia Católica. Y vamos a iniciar este segundo tema de Adviento antes de introducirnos en esta preparación, que es una preparación de un camino personal que tú y yo tenemos que tener a partir de una decisión para seguir a Jesús. Y es importante que hagamos conciencia que dentro de la liturgia del Adviento, la iglesia se centra en 4 personajes que son significativos en esta liturgia de Adviento, de los cuales tenemos, que son figuras bíblicas, al profeta Isaías, Juan el Bautista, a la Santísima Virgen María y San José su esposo. Ellos son autores principales del Adviento. ¿Por qué son autores principales del Adviento? Nos enseña la iglesia, específicamente algunos padres de la iglesia destacan al profeta Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento. Él, durante todas estas 4 semanas de Adviento, las lecturas referentes al profeta Isaías, que era un profeta mayor, al cual Dios le hablaba de una manera muy personal, la iglesia nos presenta que dentro de las costumbres judías basadas a las liturgias propicias del Adviento, sobre la persona de Isaías, con esta belleza con la cual él habla al pueblo de Dios, se dirigía en los tiempos difíciles para los israelitas. Y todos los oráculos que recibía el profeta Isaías eran con referente a la llegada de un Salvador. Específicamente en el capítulo 7, ahí él se destaca hablándonos de todo lo que va a acontecer, de todo lo que va a surgir, aproximándose más adelante en el Nuevo Testamento, que lo vemos como esta llegada de este Mesías. También tenemos, refiriéndonos al profeta Isaías, que el Papa Emérito Benedicto XVI hace referencia a Isaías como un profeta de alegría, y que su fuerza revelada por la palabra de Dios habla a los hombres para que encuentren el camino. Ayudan sus mensajes de salvación a que aquellos hombres y mujeres que están equivocados, que están caminando por el camino que no es el correcto, los oráculos del profeta Isaías nos ayudan a retomar el camino verdadero y a fundamentarnos en la verdadera felicidad del hombre que se encuentra en la persona de Jesucristo. También podemos hacer referencias del profeta Isaías, que es la promesa de salvación que Dios nos promete y que se cumple en el Nuevo Testamento, específicamente ahora cuando toquemos los próximos personajes. Tenemos como un segundo personaje específico de las lecturas de Adviento y parte del Adviento a Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan Bautista, hermanos y hermanas, es la segunda figura importantísima de esta época del Adviento? Juan Bautista es el último de los profetas, y él, sobre su persona está la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sobre él se cumple la palabra de Dios dada en los anteriores profetas que le antecedieron a él. Él anunció como ellos la llegada del Mesías e invita a la conversión. Juan Bautista fue el precursor, quien predicó la anticipación de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, como habla la palabra de él con referencias a Juan Bautista, el último de los profetas,
y el más grande nacido de mujer. Este hombre lleno del Espíritu Santo de Dios se atrevió a preparar el camino del Señor. Y me refiero con el término atrever, que es un verbo en presente, un comparativo para hacer alarde de la persona de Juan el Bautista. Obedeció al máximo el llamado de Dios. Se sometió durante años a prepararse en oración, en ayuno y llevando una vida conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos ser profetas, queremos ser predicadores y queremos hacer muchas cosas dentro de un contexto natural. Pero la palabra de Dios nos enseña, cuando acudimos a ella en meditación, en nutrirnos de este banquete, de este verbo de Dios encarnado, porque es para esto que Juan Bautista le predica a la humanidad, específicamente a los judíos de aquella época. Y que dicho mensaje hoy es para cada uno de nosotros. Preparen el camino fue una de las palabras específicas en lo cual se centró el mensaje de Juan el Bautista. Y era que nosotros específicamente tenemos que despojar muchas cosas de nuestras vidas. Preparar el camino no es tan fácil como muchas veces creemos, hermanos y hermanas. Podemos decir, yo tomo alcohol, voy a dejar de tomar alcohol. Y un sinnúmero de cosas que te dejo como tarea porque es algo personal. Tú te conoces, Dios te conoce. Podemos mentir y engañar a los hermanos, pero Dios nos conoce. Y cuando estamos en intimidad con Él, ahí estamos desnudos ante su presencia santa. Y cuya presencia santa, cuando vamos al Señor, sale de nosotros la esencia, lo que somos. Y en esta segunda semana de Adviento, la Iglesia nos invita, en el nombre poderoso de Jesús, a que preparemos nuestras vidas. Y nos basamos en esta segunda figura de Adviento, Juan el Bautista, como una figura importante que nos prepara el camino del Señor, que nos invita a meditar la palabra de Dios, a prepararnos a una venida escatológica de nuestro Señor Jesucristo. Y no específicamente, hermanos, centrarnos en este memorial de la Navidad de Jesús. Sí, qué alegría, qué bueno. Pero también nos invita el Adventus a prepararnos a esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, a que preparemos nuestras vidas. Aún hay tiempo, hermanos y hermanas, de reconciliarnos con el Señor. Aún hay tiempo de enderezar nuestro camino. Si estamos en caminos distorsionados a lo que nos invita la palabra de Dios, hoy la palabra de Dios te invita a que tú te detengas en el nombre de Jesús. Preparen el camino, anunció Juan el Bautista, para que los hombres de Dios reconocieran que solo en Jesucristo está la redención de nuestros pecados. Que solo en la persona de Cristo nosotros alcanzaremos una salvación eterna. Hoy específicamente la palabra nos invita, hermanos y hermanas, a que abandonemos ese camino de desolación, ese camino donde no hay esperanza. Tenemos que estar conscientes que para que Jesucristo nazca en tu corazón, en mi corazón, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón dócil, quebrantado ante la presencia de nuestro Dios. Juan el Bautista nos invita de una manera especial a que nosotros renovemos este bautismo, porque Juan bautizó con agua. Pero sin embargo, este bautismo de agua nos prepara para una conversión, para un arrepentimiento, y nos va adentrando, nos va profundizando a lo que más adelante se avecina, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Para recibir a Cristo, hermanos y hermanas, hay que estar dispuesto a aceptar su palabra. Él es el verbo de Dios que se hizo carne
y que está dentro de nosotros. Y brevemente te voy a destacar los otros dos personajes que se destacan en esta etapa, donde la iglesia nos invita a vivir en esta segunda semana del Adviento: la Santísima Virgen María y San José, su esposo. El Vaticano II recuerda a María con esa esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Ella es la excelsa hija de Sión, y sobre ella está la promesa de redención, y se cumplen a cabalidad con la plenitud de los tiempos, y sobre ella se inaugura esa nueva Eva que da sí a la redención de la humanidad. Y la Santísima Virgen María es una figura modelo de este tiempo de Adviento. Ella esperó con ansia a su Señor, y recordamos las palabras de la Virgen citando al evangelista San Lucas en su capítulo 1, en los versos del 39 y siguiente, cuando ella, llena del Espíritu Santo, exclama: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra en Dios su Salvador, porque su Señor se ha fijado en su humilde sierva. Estas fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios que estaba dentro de ella. Ella es una figura muy importante, hermanos y hermanas. Para vivir el Adviento tenemos que estar juntos a la Virgen María y esperar junto como ella ese Señor que llega, ese Señor que nos quiere salvar, que nos quiere limpiar, que quiere transformar tu vida. Aún hay esperanza, hermanos y hermanas. Muchos jóvenes se están perdiendo y no están siendo testigos de este amor inmenso que se manifiesta cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Y tú que me escuchas, tú joven, persona adulta, en el nombre de Jesús, yo te invito a que junto a la Santísima Virgen María, tú y yo seamos ese modelo que espera y se prepara para recibir a Jesús, su Redentor. San José, su esposo, como lo describen los evangelios, específicamente el evangelista San Mateo, él es una figura de Navidad, y junto a la Virgen María vivió el culmen del cumplimiento de las promesas dadas a los profetas en el Antiguo Testamento. San José es uno de los personajes importantes en toda la historia de la salvación, y desde su descendencia davídica que transmite a Jesús y toda una condición de un hombre justo, un hombre puro, que obedeció a Dios, y que bajo el mandato de obediencia no tengas miedo de llevarte a María como esposa, porque el hijo que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y después de aquella revelación que el ángel le manifestó a José, vivió toda una vida junto a la Virgen María de obediencia, de cuidado a la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es por ello, hermanos y hermanas, que bajo estas promesas se cumple todo lo que el Señor reveló y anunció por boca del profeta Isaías. Y vamos a hacer una recogida desde la época donde los israelitas esperaban la llegada del Mesías. El profeta Barú, cito el profeta Barú en su capítulo 5. Te voy a leer los primeros 3 versículos y nos dice: Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y aflicción, y vístete para siempre el esplendor de la gloria que viene de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia que procede de Dios. Pon en tu cabeza la diadema, la gloria del Eterno, porque Dios mostrará su esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Y brevemente te comparto el exégesis de este anuncio, de este oráculo que el profeta Barú, discípulo del profeta Jeremías, así nos explica
todos los estudios del exégesis de la iglesia en su teología, pero Barú específicamente viene a recordarnos que esto se ha de cumplir sobre Jerusalén. Recordando, hermanos y hermanas, que en la época del profeta Jeremías, Jerusalén estaba siendo cautiva por los babilonios, por los sirios, fruto del pecado cometido por los hijos de Israel, que se habían apartado de sus leyes, de las costumbres que el Señor les había dado a conocer a través de Moisés y los demás profetas de turno. Y esto es lo que implica apartarse de Dios, que cuando tomamos las decisiones incorrectas, esas decisiones traen consecuencias a nuestras vidas. Y a Israel le costó la esclavitud nuevamente. Fueron despojados de sus tierras y fueron llevados a un cautiverio y fueron apartados de su pueblo, fueron apartados de su Dios. Y es por esto que durante toda esta historia y esta experiencia de apostasía que experimentó el pueblo de Israel, hoy de una manera especial las palabras de Dios nos invitan a que a través de este Redentor, de este Señor que viene, el Señor viene a reconciliarse con su nueva Jerusalén. El Señor viene a levantar a su pueblo. Y de todos estos males nos advierte Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 3, en los versos de 3 al 6, que Juan recorre toda la región del río Jordán predicando y bautizando en el nombre de Dios para que el pueblo se preparara para la conversión. Y bajo esta antesala de preparación, el Señor nos recuerda, hermanos y hermanas, que si tú y yo no estamos preparados, que si tú y yo no hacemos un análisis en nuestras vidas, tenemos que reconocer que para que esa luz del Espíritu Santo, de ese Cristo que quiere nacer en tu corazón, que quiere renovar ese amor que ya Él ha manifestado en la cruz del Calvario por amor a nosotros, pero que hoy de una manera especial te quiere hablar a ti. Él quiere nacer en tu corazón. Él te está invitando a ti, hermano y hermana, que tú te prepares para que tú y Él tengan un encuentro personal. Hoy las palabras ya no están dirigidas a los israelitas, a los paganos, a los gentiles, a los reyes de turno. Hoy estas palabras nos hablan a nosotros, y de una manera especial el Espíritu de Dios, que es el cual nos revela el mensaje y nos permite interpretar lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios nos está invitando a estar con Él. Ya en la antigüedad, nuestros primeros padres pecaron y se apartaron de Dios. Y ahí están las consecuencias. Hoy muchos de nosotros somos testigos que cuando tomamos malas decisiones y pecamos y nos apartamos de Dios, hay consecuencias que llegan a nuestras vidas. Llegan las enfermedades, la escasez, la soledad, donde todos se apartan de ti. Sin embargo, nuestro Dios, que es Padre, que es todopoderoso, permanece fiel. Y en este tiempo de Adviento, Él te está invitando, Él me está invitando a que renovemos nuestra alianza con Él. A que en este tiempo de preparación sea una preparación personal tuya y de Él. La Iglesia Católica nos regala este sacramento de la reconciliación, donde yo te invito en el nombre de Jesús a acudir a este sacramento de la reconciliación, pero no enfocándote en que vas a dirigirte a confesar tus pecados, a buscar ese deseo de tú encontrarte con Dios en la persona del sacerdote. No, el sacerdote es un representante de Cristo, es una figura a través de la cual nosotros acudimos, y en el nombre de Jesús, si lo hacemos de corazón, yo soy testigo, hermanos y hermanas, tú te vas a encontrar con Jesús de Nazaret, con ese Jesús del cual Juan el Bautista nos habla, de que nos preparemos a esa llegada de ese Mesías que viene y que quiere nacer en tu corazón.
En este momento te invito a que oremos. Cierra tus ojos, hermanos y hermanas, o como te sientas libre, yo te invito a abrir el corazón. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor que se ha derramado sobre tantos corazones, sobre tantas familias, sobre tantos enfermos. Oh Espíritu Santo de Dios, pósate en nuestro corazón. Pósate, Espíritu Santo, en el corazón de tantas familias que te necesitan. Ven, Espíritu Santo de Dios, y que esa luz que brilla en el corazón del Padre y que procede del Hijo, que esa luz se manifieste en tantos hogares y eche fuera toda tiniebla en el nombre poderoso de Jesús. Que la luz de Cristo conduzca a las familias, que restaure los hogares destruidos, que devuelva al camino del bien, al camino del amor, a tantos jóvenes que se han descarriado, que se han apartado de Dios ante la tentación del mundo y las ofertas del mundo. Ten piedad y misericordia de esta humanidad, Jesús de Nazaret. Ayúdanos a prepararnos para recibirte. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a tu palabra, a tus promesas. Y guíanos y fortalécenos con la luz del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas, por este espacio de fe, por compartir con nosotros el poder que tiene la palabra. Hasta una próxima. Bendiciones. Tomado de la palabra de Dios. Isaías 58:12. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre los cimientos del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Volverás a edificar. Sí, es cierto, hemos pasado un año muy difícil, una temporada que uno no sabe cuándo se va a acabar, pero el mismo Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Volveremos a edificar. Esto no es el fin. Aunque estemos en pausa, la evangelización no se detiene. Aunque estemos en pausa, el poder de Dios se sigue manifestando. Aunque estemos en pausa, el amor y la misericordia del Señor siguen ahí, trabajando con cada uno de nosotros. Volveremos a edificar. Yo no sé cómo te ha golpeado este mal tiempo, pero el Señor te dice que vienen grandes y muchas bendiciones para tu vida. El Señor nos dice que volveremos a edificar sobre las ruinas, sobre aquello que se cayó, sobre aquello que se destruyó. Nosotros vamos con su poder a levantar muros caídos. ¿Qué muros se han caído en tu vida? Pues esos muros serán edificados nuevamente con la gracia maravillosa del Señor. Volverás a edificar y reconstruirás sobre los cimientos del pasado. Construir y reconstruir. Dos palabras sumamente importantes y que nos llenan de ánimo. Nos reunimos con personas, nos encontramos con amigos en la calle, en el supermercado, en alguna tienda, y solamente hablamos de lo mal que me está yendo, de lo fuerte que me ha golpeado esta pandemia, de que perdí el trabajo, de que perdí un familiar, un vocabulario muy dramático, mucha tristeza, mucha pesadumbre. Pero el Señor hoy te invita a cambiar tu vocabulario, porque Él mismo te está diciendo que tú y yo vamos a construir
construir sobre ruinas. Vamos a construir sobre ruinas, sobre muros caídos, y vamos a reconstruir sobre cimientos del pasado. Hoy el Señor nos dice que ahora es que falta mucho. Ahora es que falta mucha misericordia, mucho amor. Ahora es que falta mucho de ti y mucho de mí en su nombre poderoso. Esto no es el fin. A lo mejor estás en una pausa, pero luego vamos a darle al botón de play, donde vamos a continuar donde mismo nos quedamos. Volverás a edificar, volverás a levantarte, volverás a sonreír, volverás a abrazar, volverás a evangelizar, volverás a trabajar, volverás a tu bailar al son de Cristo, volverás. ¿Y quién vuelve? Aquel que se ha ido. Tal vez te fuiste por un tiempo, pero el Señor quiere que tú vuelvas. El Señor quiere que tú vuelvas a ser el mismo hombre, la misma mujer de fe, la misma mujer de esperanza, el mismo hombre de caridad y de solidaridad. Dios nos invita a edificar. ¿Qué tienes que edificar tú? A lo mejor tienes que construir muros de alegría en tanta pesadumbre que tenemos a nuestro alrededor. A lo mejor tenemos que reconstruir una sonrisa porque ya la nuestra la hemos perdido. A lo mejor tienes que construir aliento, esperanza, ánimo en tus familiares, en tus vecinos. A lo mejor tienes que reconstruir un ideal nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te quedaste con el chip anterior y no te has puesto el chip nuevo de la construcción. Volverás a edificar, construir y reconstruir. ¿Qué tienes que construir? ¿Qué de nuevo tú tienes que construir? ¿Qué tú tienes que reconstruir? O sea, hacerle ciertos arreglos a lo que tú estabas construyendo. ¿Qué tú tienes que construir y reconstruir? Porque el arquitecto de esta obra se llama Dios. El ingeniero de esta obra se llama el Señor. Se me olvidaba. Y todo el mundo que te vea construyendo y reconstruyendo va a decir de ti: ahí va él, ahí va ella, él o la reparadora de muros, la que levantó, la que construyó su casa en las ruinas. Y seremos un testimonio para los demás. Y si otros dicen, si el hermano Henry pudo construir y reconstruir, yo también puedo hacerlo. Y muchos dirán de mí: ahí va ese que estaba en el suelo, estaba caído por la pandemia, por la crisis, por la pesadumbre, por la lástima, por el fracaso. Y pronto dirán de mí: ahí está un reparador de muros. Reparador de muros en el nombre poderoso del Señor. ¿Qué estás esperando para comenzar a edificar y a levantar muros caídos? ¿Querías una oportunidad? Dios te la está dando a través de su palabra. Dios te la está dando a través del Espíritu Santo. Dios te la está dando en Jesucristo. Dios te la está dando con la intercesión poderosa de la Madre María. Querías una oportunidad, no la desperdicies. Y que otros digan: ahí va un reparador, una reparadora de muros, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a seguir caminando de bendición en bendición en el nombre poderoso de Jesús. Porque volverás a edificar para su gloria y su honra. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abad Padre Internacional. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite.
escucha